El diseño de entrada, este tipo de diseño no es solo poner cuadros de texto, es diseñar un flujo que garantice la integridad de los datos. Tiene como objetivo el control de volumen, evitar que el usuario ingrese datos en el sistema de lo que se conocen, por ejemplo, ya sea fecha o idea automática. También evita retrasos. Cuanto menos pasos tenga este diseño de entrada, menos error tendrá. Tipo de controles de entrada. Para capturar para de captura eficiente se debe elegir los componentes adecuados. Por ejemplo, entrada directa está lo que es el teclado, que nos ingresa lo que es el cuadro de texto, área de comentarios. También está la entrada selectiva, menú de despliegue, botones de radio o casillas de verificación, minimizando errores ortográficos. Y por último, la entrada biométrica automática, lectores de huella y demás. El proceso de captura y validación de datos. Estos niveles de validación son importantes, ya que sin ellos el programa guarda basura y arroja errores. Por ejemplo, está la validación de presencia. O sea, este campo nos pregunta, ¿el campo está vacío? Por ejemplo, si nosotros estamos ingresando el usuario y le damos Enter sin colocar la contraseña, esta validación no nos va a dejar avanzar hasta que esté lleno. La validación del formato. O sea, tiene el arroba en el correo o el número de teléfono es válido. Esto quiere decir, sin esta validación y la contraseña o ya sea el usuario está mal escrita, él tampoco me va a permitir avanzar. Validación de rango, esto está si la edad debe ser entre 18 y 99. Porque estos valores tienen que estar dentro de este estándar. Esto quiere decir que si hay una persona que tiene 200 años, es mentira, por eso se coloca este parámetro. También está la validación de consistencia. Si el usuario marcó soltero, no debería ingresar los datos como el nombre de su cónyuge, o sea, el nombre de su esposa o esposo. Esto quiere decir porque si ya el usuario marcó que es soltero, no es necesario preguntarle cómo se llama su esposa o su hijo, o por ejemplo, si tiene hijo y el usuario dice que no es necesario marcar cuál es el nombre del hijo. Una implementación avanzada con JavaScript. En JavaScript moderno, el manejo de entrada y salida de datos es exactamente reactivo. Esto quiere decir que no solo leemos los datos, sino que observamos el comportamiento del usuario en tiempo real. Para esto tenemos dos puntos. La primera es la captura de eventos en tiempo real. En lugar de esperar que el usuario presione un botón de enviar, en su lugar podemos capturar datos mientras éste escribe, para así tener una retroalimentación mucho más inmediata. Para esto se puede ejecutar la siguiente función, en donde tenemos que un evento esto significa event listener, que es donde el programa lee un evento, o sea, guarda el evento y ejecuta la acción. ¿Cuál será el evento? Input. Esto quiere decir que cada vez que el usuario presione una tecla, se ejecutará una acción definida por nosotros, que vendría siendo la captura de datos. Por aquí abajo tenemos una validación bastante simple para lo que sería el correo electrónico. En nuestro campo, si el valor que vendría siendo lo que está escribiendo el usuario contiene una arroba y un punto, entonces el borde del campo se tornará de color verde, indicando que el correo es válido. En caso contrario, se tornará rojo, indicando
indicando que el correo es inválido. Se pueden colocar múltiples restricciones para hacer una validación mucho mejor estructurada, pero esto tendría siempre como se lee en un formato simple. El siguiente punto es la salida dinámica o DOM manipulation. Esto quiere decir que en JavaScript en JavaScript la salida de datos no es solo a través del console.log, sino que también se puede inyectar información en la interfaz de usuario de forma que sea comprensible. Aquí tenemos un ejemplo. Se puede inyectar la información de múltiples formas, dependiendo de la cantidad de datos que uno dejamos. En nuestro ejemplo, tenemos múltiples datos de múltiples usuarios que deben ser mostrados. Entonces, para mostrarlo de una forma simple, sencilla y concisa, pero sin perder información, la mejor opción que tenemos es las listas. Aquí generamos una lista. Primero, limpiamos la pantalla. ¿Por qué se limpia la pantalla? Para así evitar una acumulación de información no necesaria que termina siendo la salida de datos mucho más complicada de entender. Creamos elementos ítems para cada dato y finalmente hacemos este método que es lista resultados.applechild. El Applechild es un método de JavaScript bastante útil y versátil que crea nodos hijos a raíz de un nodo padre que vendría siendo la lista de resultados con el parámetro LI que vendría siendo la lista. Esto es útil ya que también modera lo que es los datos repetidos. Si el Applechild detecta que un nodo hijo tiene datos repetidos, pues entonces lo elimina de su posición original y lo coloca en el nodo padre, que es donde estaba registrado con anterioridad. Aquí tenemos el diseño de salidas. La salida es el producto final del sistema. Si el usuario no entiende los resultados, entonces el proceso de entrada no sirve para nada, ya que habrá perdido tiempo y esfuerzo al ingresar datos que al final no va a entender que arrojan los resultados. Las características para una buena salida de datos son oportuna, que llegue cuando el usuario lo necesita, completa pero concisa, que no abrume al usuario con información innecesaria, que vaya al grano. Y por último, jerárquica, que los datos importantes, como por ejemplo el monto total de una factura, sea lo que destaque más, lo que sea más visible, ya que esto es lo que más le interesa al usuario. El ciclo IO en la aplicación web. Empezamos con el input. El usuario llena formularios en el navegador. JavaScript captura el evento input para así registrar los datos. El segundo es procesamiento. JavaScript valida los datos y en caso de que sea necesario se envía a un servidor Fetch API para que esto lo haga. Y por último el output, en donde el servidor responde y JavaScript actualiza la pantalla en DOM sin recargar la página para una mejor accesibilidad para el usuario. Por último tenemos la captura de datos no convencional en JavaScript. Que esto hoy en día en JavaScript ya tiene múltiples formas para capturar datos, más allá del teclado. Como por ejemplo la geolocalización. Se ejecuta el comando navigator.geolocalization.getCurrentPosition, que es lo que hace guardar la ubicación actual del dispositivo, como lo hace Google Maps, por ejemplo. También tenemos la cámara y micrófono, en donde mediante
el comando navigation.mediadevice, el punto get user media, puede guardar formato de audio y video a través de estos dispositivos. Y por último, los sensores, acelerones y giroscopios para dispositivos móviles. Y por último, los diseños de entrada inputs. Ok, continuando con lo anteriormente expresado, seguimos con los principios clave. En los principios clave tenemos 4 principios, donde está la captura de datos efectiva, que es recolectar solo los datos necesarios para evitar redundancia. Facilidad de uso, las interfaces deben ser intuitivas, guiando al usuario paso a paso. Consistencia, usar los mismos formatos y controles, botones, menú, etc. en toda la aplicación. Validación de datos, que sería el último principio que está acá. Implementar reglas que impidan el ingreso de datos erróneos. Por ejemplo, que un campo de fecha no acepte el texto. Tipo de controles de entrada. Los campos de texto son para los datos alfanuméricos. La lista desplegable para limitar las opciones y evitar errores de escritura. La casilla de verificación, que son el checkbox, para selecciones múltiples, y los botones de opción, que son radio buttons, para seleccionar una única opción entre varios. Bien. El diseño de salida output es la salida de producto final de cualquier sistema. Su propósito es comunicar información de manera clara y oportuna. Objetivo del diseño de salida: servir al propósito visto, debe responder exactamente a lo que el usuario necesita saber. Apropiación del medio: decidir si la información debe ser impresa, visualizada en pantalla o enviada por correo electrónico. Y facilidad de interpretación es el uso de gráficos, tablas y formatos limpios que ayuden a absorber la información rápidamente. La clasificación de salida: tenemos salida externa y salida interna. Las salidas externas van fuera de la organización, es decir, la factura, estado de cuenta, reportes para los clientes, y requieren una estética profesional y formal. Las salidas internas utilizadas dentro de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Con reportes de inventario, resúmenes de venta, entre otras cosas, y suelen ser más funcionales y detalladas. El shooter stop: verificación de tipo, asegurar que si se pide un número entero, como una edad, no se reciba un decimal. Verificación de rango es asegurar que el dato que esté dentro de los límites lógicos, por ejemplo, una calificación de 0 a 20. Y verificación de presencia es obligar a que los campos críticos no queden vacíos. El diseño de archivo y base de datos. Para que las entradas y salidas fluyan correctamente, el diseño de los archivos debe ser robusto, y esto incluye definir campos, registros y archivos. El campo es la unidad mínima de datos. Ejemplo, el nombre. Los registros es el conjunto de campos relacionados, ejemplo, los datos de un estudiante. Y los archivos, conjunto de registros, ejemplo, archivo de estudiantes de una facultad. El ingreso de datos basado en el lenguaje de programación JavaScript está dividido en varios componentes. Uno de ellos es la entrada del navegador, el front. Es el desarrollo web que existe en tres formas principales de capturar datos. Está dividido en tres partes. A, desventaja emergente, que es el Windows Prompts, que muestra un cuadro de diálogo con un mensaje y un campo de texto, siempre devuelve un string o un null. El Windows Confirm, que devuelve un booleano true o false, que es basado en la elección del usuario. La B es la manipulación de formularios. Es la forma estándar de capturar los valores de elementos de HTML como un UTL o TextArea, capturando un valor de input con nombre de usuario es igual a documentos element
En un contorno de servidor no existe el objeto de Windows ni el DOM. El ingreso de datos se hace a través de la terminal de flujo de datos. Acá tenemos dos ejemplos. El módulo Radix, que es la herramienta nativa para interactuar con la interfaz de línea de comandos. Acá tenemos un ejemplo, Strix. Y por otro lado tenemos el argumento de línea de comandos. Se pueden pasar todos los datos a ejecutar en scripts usando progress arts. Ejemplo, el node script 101 y el código de la constancia que es el progress art. Los procesamientos y validación de la entrada. Es independiente el entorno evitar, transformar y validar en la entrada para asegurar la integridad de los datos en el sistema. La conversación de tipos es el ingreso que suele ser el texto. Se usan funciones como nombre, parse o parsefloat. La limpieza y la segmentación, el método de print para eliminar